Vivo en Jesús.
Amada iglesia, reciban un cariñoso saludo. Se alegra mi corazón en esta hora al poder reencontrarme con ustedes y tener juntos, unidos en el Espíritu del Señor, este tiempo de devoción delante de la presencia de nuestro amado Padre. Que la gloria sea para el Señor. Que este sea un tiempo de verdadera bendición para nuestras vidas, la vida de sus familias, la vida de la iglesia, la vida de aquellos que en esta hora nos puedan estar sintonizando. Doy gracias a Dios porque podemos, por estos medios tecnológicos, poder romper esa barrera de separación que en este momento nos impide el podernos reunir físicamente. Pero entendemos que vivimos tiempos de dificultad, tiempos de enfermedad, y es necesario tomar estos resguardos, estas medidas que vienen a protegernos, a proteger a nuestras familias, y para que este tiempo de cuarentenas, este tiempo de estarnos ahí encerrados en nuestras casas, pueda pasar pronto. Estemos orando por la iglesia, estemos orando por cada hermano, cada hermana, cada familia, para que el Señor nos sea fortaleciendo, para que mantengamos esa unidad en el Espíritu, para que podamos estar, unidos en unanimidad de pensamiento, buscando el rostro del Señor. Doy gracias al Señor porque a través de estos medios también tecnológicos hemos tenido reuniones de matrimonio, hemos tenido semanalmente estudios de la palabra los días miércoles a las 8 de la noche. Nos estamos juntando en la iglesia, un grupo importante de hermanos, a estudiar la palabra del Señor, y ha sido de mucha edificación. También el día martes a las 8 de la noche tenemos el tiempo de oración, un tiempo en que nos unimos a orar juntos por las necesidades de nuestro país, de nuestra ciudad, de las familias, por las necesidades del mundo entero. Y estamos en ese tiempo de oración. Y también voy a estar anunciando las próximas reuniones que vamos a estar celebrando para que usted pueda conectarse con nosotros. Damos gracias al Señor. En esta hora quiero invitarles a que podamos orar juntos delante de la presencia del Señor. Le invito a que incline su rostro y oramos, clamamos delante de su presencia. Padre, muchas gracias. Señor, porque tú eres bueno. Señor, porque tú eres fiel. Señor, porque tu misericordia se renueva cada día para nuestras vidas. Padre, darte gracias, Señor, por la manifestación de tu presencia expresada en nuestras vidas, con tu amor, con tu misericordia, con tu fidelidad, con tus cuidados, con la provisión diaria que tú nos das. Señor, gracias, porque a tu iglesia nada le ha faltado. Señor, a tu iglesia nada le ha faltado, ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni, Señor, en lo que tiene que ver con la salud. Hemos sido guardados por ti. Oro, Padre, para que tu protección, tu cuidado siga permanentemente con nosotros. Que a tu iglesia nada le falte. Bendigo yo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de sus familias, bendigo sus trabajos, Señor, bendigo su salud física. Amado Dios, en esta hora queremos adentrarnos en lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos ser enseñados, queremos ser aconsejados por tu palabra. Por eso ruego que la persona del Espíritu Santo en esta hora nos guíe para, Señor, recibir esta palabra, recibirla en humildad y recibirla, Señor, con hambre y sed
para que, Señor, esta palabra venga a saciarnos nuestra necesidad. La gloria, Señor, siempre es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Isaías, capítulo 5, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor del verso 1 al 7. Isaías, capítulo 5, del verso 1 al 7, la palabra del Señor dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantada de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Palabra del Señor, que venga a bendecir nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel es presentada como una vid plantada por el Señor. Dios, a través de lo que nos habla el profeta Isaías, Dios escogió el mejor lugar para plantar su viña, su pueblo. Cultivó la tierra, plantó vides escogidas, su pueblo escogido por él, y preparó un lagar, un silo, esperando una abundante cosecha de un buen fruto. Pero en vez de la cosecha que él esperaba, de estas vides que Dios plantó, escogió, el Señor esperaba que esas vides dieran un buen fruto. ¿Y cuál era ese fruto que el Señor esperaba? Era la obediencia de su pueblo, la gratitud de su pueblo, el amor de su pueblo, la adoración de su pueblo y el servicio de su pueblo. Pero la nación, Israel, resultó ser infiel y su fruto fue la desobediencia, fue la rebelión y la idolatría. Se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, y todo lo que Dios había plantado, todo lo que Dios había ideado, planeado para su pueblo Israel, nada de eso resultó, porque su pueblo, siendo amado y escogido por Dios, se apartaron, se alejaron, dieron la espalda a Dios y se fueron tras otros dioses. Se levantaron en rebelión y en desobediencia. Esa es la figura del Antiguo Testamento. Luego nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús, el Hijo de Dios, la presencia de Dios mismo encarnada, se presenta como el modelo de obediencia a Dios.
Y por medio del Señor Jesucristo, Dios levanta a otro pueblo, a un pueblo numeroso, que es el pueblo de acuerdo a la promesa que le había dado a Abraham. De ti levantaré una nación, levantaré un pueblo que será como las estrellas o como la arena del mar, que no podrá contarse. Y es así que a través de Jesús el Señor levanta un nuevo pueblo. Y el modelo ahora para la obediencia, el modelo para la adoración, el modelo para el servicio, el modelo de la adoración y el amor al Padre, lo viene a mostrar Jesucristo a través de su ministerio, de su obra, que estuvo aquí, mientras estuvo aquí en medio de nosotros, y nos dejó esa palabra para poder seguir sus pasos. Dejó su palabra, su enseñanza, para que los que creen en el nombre de Jesús, que se convierten al Evangelio de Jesús, que son discípulos de Jesús, imitan a Jesús en su condición de hijo, cómo amaba al Padre, cómo obedecía al Padre, cómo servía al Padre. Ya hablábamos de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es mostrado como una vid plantada por el Padre, plantada por Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, ahora en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús se presenta como la vid verdadera. Hubo una vid antes, y esa vid plantada con esperanza, plantada con amor, con dedicación, no dio los frutos que el Padre esperaba. Y ahora es Jesús el que se presenta como la vid, pero Él se presenta como la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el antiguo pacto, ya lo dijimos, la nación de Israel es presentada como una vid plantada por el Señor. Pero la nación resultó ser infiel y sin fruto, de modo que el Señor Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Por medio de esta metáfora de la vid, Jesús estableció los principios de la vida cristiana. Jesús, a través de esta palabra contenida en el libro de Juan, capítulo 15, nos da una extensa metáfora donde viene a manifestar cuál ha de ser la conducta de aquellos que creen en su nombre, de aquellos que son transformados por su presencia, de aquellos que son depositarios de la persona del Espíritu Santo, y que los frutos que dan son frutos que vienen a agradar al Padre. Y en esta metáfora de la vid, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En esta figura, Jesús es presentado como la vid y Dios, el Padre, como el labrador. Es aquel que posee, el labrador, el agricultor, es aquel que posee una tierra, la prepara, la limpia, la abona, la riega, la siembra, la cuida pacientemente, hasta que en el tiempo indicado pueda recoger la cosecha y recoger un fruto, y un fruto en abundancia. Cada hombre que es agricultor, un labrador, o cualquiera que planta un árbol, espera que en su tiempo ese árbol dé frutos. Lo planta, lo cuida, lo riega, lo abona, lo poda, para que ese árbol dé fruto. Todos esperan eso. Es lo que esperaba Dios de su pueblo de Israel. Es lo que esperaba
Es lo que espera ahora Dios de su nuevo pueblo. Y cada persona que planta un árbol tiene la esperanza de que no tan solamente dé fruto, sino que dé mucho fruto, y un fruto en abundancia. El verso 2 de este pasaje nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? El Padre, para que lleve más fruto. Tome atención en esta progresión, en el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que el Señor espera de esa vid verdadera, que es Jesús, y de los pámpanos, es que den mucho fruto. La vid naturalmente tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Pámpanos que llevan frutos y pámpanos que no llevan frutos. Los pámpanos que llevan fruto aquí representan a los creyentes auténticos y que son limpiados por el Padre a través de la palabra para que estos pámpanos, estos creyentes genuinos, den más fruto. También tenemos los pámpanos, aquellos que no llevan frutos, esas ramas que no llevan fruto, y estos representan a los que dicen tener fe, pero su falta de frutos indican que ellos no han tenido ese encuentro genuino con el Señor Jesús. En ellos no hay frutos que evidencien que tuvieron un verdadero encuentro con Jesús, que evidencien de que ellos han pasado de una vieja vida a una nueva vida y su vida ha sido transformada. Y estos no reciben, al no estar ahí pegados como pámpanos genuinos a la persona de Jesucristo, ellos no reciben esa vitalidad de la vid, no reciben esa vitalidad que viene del Señor. No están conectados con ella, no están conectados con el Señor. Entonces nos encontramos que Jesús se presenta como la vid verdadera. El labrador, el que cuida la vid, es el Padre. Y el Padre, ¿cierto?, dice que espera frutos de esa vid. Y en la vid dice Jesús que Él y vosotros, dice, y vosotros sois los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos. Dice, estar limpios por la palabra que os he hablado. Jesús está manifestando aquí que Él es la vid. El Padre es el que cuida esta vid. Y nosotros, los que hemos creído en el Señor, los creyentes, somos los pámpanos. Y en esos pámpanos nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Aquellos que son los creyentes genuinos y aquellos que en apariencia han creído en el Señor. Y dice así la palabra, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús se está refiriendo a aquellos pámpanos verdaderos, aquellos que dan un verdadero fruto. Y dice que el Padre viene y los limpia. Aquellos que dan fruto, el Padre viene y los limpia para que den más fruto. ¿Y cómo el Padre limpia al pámpano? ¿Cómo el Padre limpia la vida del creyente para que dé mayor fruto? Lo limpia a través de la palabra. La palabra del Señor, esta palabra revelada a nuestras vidas, tiene la virtud de estar dando a conocer cuáles son aquellas cosas
que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser quitadas, que tienen que ser transformadas en nuestras vidas. Nosotros venimos de una vieja vida pasada y hemos tenido un encuentro con Jesús. Y desde el momento en que nos encontramos con Jesús, el Padre comienza a hacer un trabajo a través del Espíritu Santo en nosotros. Un trabajo de transformación, un trabajo de limpieza, un trabajo de quitar y poner. Quitar todo aquello que nos sobra, todo aquello que no es de Dios, y poner todas aquellas virtudes, aquellos talentos, aquellos dones, aquella gracia que el Señor va poniendo en nuestras vidas. Y eso lo hace a través de su palabra. Entonces Jesús le dice a esos pámpanos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí el Señor Jesús se está refiriendo a sus discípulos de su entonces, pero por alcance, por revelación, por propósito, esta palabra también es para nosotros los que somos discípulos en este tiempo. Jesús les está diciendo a sus discípulos que ellos ya están limpios por la palabra que Jesús mismo les había hablado. El Señor es el que determina quiénes están limpios, y Él es el que reconoce la pureza y santidad del creyente según la medida del Señor y no nuestra propia medida. ¿Cómo es esto? El pámpano no es el que se limpia. El pámpano no es el que determina que está limpio o no. El que determina eso es el labrador. En este caso, el Padre, Dios, es el que se para frente a la vid y ve los pámpanos y reconoce aquellos pámpanos que dan fruto y aquellos que no dan fruto. Y reconoce aquel pámpano que necesita ser limpiado. El Señor es el que quiere quitar de todo creyente, de cada vida del creyente, quiere quitar todas aquellas cosas que son impedimento para que este creyente pueda llevar más fruto, para que este creyente pueda dar fruto en abundancia. El labrador, el Señor nuestro Dios, quita cualquier cosa que es ajena a las ramas de la vid. Quita cualquier cosa que es ajena a la vida del creyente. Dios, a través de su Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, nos está hablando constantemente a través de la palabra, revelando esta palabra en nuestras vidas, mostrándonos aquellas cosas que debemos mejorar, aquellas cosas que debemos cambiar. Por eso es la importancia de constantemente estar leyendo, escudriñando, estudiando la palabra del Señor, recibiendo el mensaje de su palabra. Porque de esa manera somos limpiados de nuestras imperfecciones, y de esa manera también Dios planta en nosotros aquellos atributos que nos van acercando a su carácter. El verso 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecierais en mí. La palabra permanecer en este texto que estamos leyendo se repite 10 veces. La palabra permanecer. Y pertenecer significa permanecer en el lugar, y también significa persistir. Persistir en una acción. Permanecer es quedarse y persistir. Permanecer habla de un sentido de pertenecer a un lugar, de habitar en un lugar, de no ser visita en ese lugar y de persistir en aquello que estamos haciendo. El permanecer nos está hablando de un estado, de una posición
alcanzada a través de Cristo Jesús. Y es una posición que es para siempre, y no una posición de un día y de otro día no. El Señor nos ha llamado para permanecer en Él, persistir en el llamado que Él nos ha hecho, y el Señor expresó en su palabra que dice que aquellos que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás, dice que no son aptos para el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que nosotros tenemos que poner las manos en el arado, en el ejemplo que da Jesús, y mirar hacia adelante. Cuando la persona pone la mano en el arado y mira para atrás, va a perder la línea que tiene que hacer con el arado, el surco derechito que tiene que hacer con el arado. En la vida del cristiano, en la vida del creyente, es igual. Puesto los ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesús, siempre adelante, y no mirar atrás, no mirar la vida pasada, sino que mirar la vida que Jesús nos está abriendo por delante, la vida que Jesús nos ofrece en su voluntad, en su propósito. Permanecer habla entonces de estar en un estado y en una posición donde Cristo nos ha puesto. Cristo es el fundamento de esa posición. La idea de permanecer en Cristo se refiere a estar en estrecha e íntima comunión con Cristo. Escucha esto. Permanecer en Jesús, permanecer en Cristo, es una idea que se refiere a estar en estrecha e íntima comunión con Cristo, siendo conscientes de esa unidad con el Señor. ¿A qué se refiere siendo consciente en esa unidad? Nuestra unidad con el Señor no es una casualidad. Nuestra unidad con el Señor es un plan que obedece a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesús quiere ser uno con nosotros y que nosotros seamos uno con Él. Cuando el Señor Jesús habla en el capítulo 17 del libro Juan, tiene una oración sacerdotal para el Padre y ora por nosotros y dice: no oro tan solamente por estos que están aquí presentes, sino por los que han de creer, para que ellos sean uno en mí y en ti, Padre. Sean uno en una perfecta unidad. El Señor anhela, el Señor desea de que nosotros permanezcamos en una unidad estrecha, en una unidad íntima con Él. Y esta unidad la alcanzamos, hermanos, a través de lo que la palabra nos enseña. Alcanzamos esa unidad a través de la oración, leyendo y obedeciendo la palabra de Dios y teniendo comunión con la iglesia. Orando al Señor, leyendo y obedeciendo la palabra de Dios y teniendo comunión con su iglesia. No es posible. Yo no acepto, y no porque yo lo rechace yo por sí, sino que tiene que ver con lo que dice la palabra. Hay algunas personas que dicen: sí, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, yo tuve un encuentro con Jesús, pero yo no necesito ir a la iglesia. La palabra del Señor me dice otra cosa. La palabra me habla de unidad. La palabra me habla de pertenecer al cuerpo de Cristo, al glorioso cuerpo de Cristo, a la iglesia. El apóstol Pablo nos habla de que la iglesia es un cuerpo y que cada uno de nosotros somos los miembros que formamos ese cuerpo, y cada miembro, ¿cierto?, se necesitan entre sí, porque cada uno tiene una labor y entre sí se sirven, se edifican, se fortalecen y honran y obedecen a la cabeza, que es Cristo. Entonces, cuando
si la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo, y yo siendo parte del cuerpo de Cristo no quiero estar con la iglesia, quiere decir entonces que no pertenezco a la iglesia del Señor. Tenemos que entonces estar en esa estrecha e íntima comunión con Cristo, teniendo conciencia, teniendo la claridad, la razón, que somos uno con el Señor. Y esa unidad la alcanzamos a través de la oración, la lectura y la obediencia a la palabra y la comunión con su iglesia, buscando siempre la dirección del Espíritu Santo, siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, que nos guía, nos aconseja. Verso 5. Dice la palabra del Señor. Continúa hablándonos el Señor. Nuevamente él repite, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor nos está hablando de una tremenda y una maravillosa verdad. Yo soy la vid, nuevamente el Señor insiste en esto, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Delante hablamos de fruto y de más fruto, y ahora está diciendo mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La expresión separados de mí, nada podéis hacer, nos manifiesta la importancia y el poder que significa estar unidos a Jesús. El estar unidos a Jesús nos da una condición, y el estar separados de Jesús nos da una condición totalmente distinta. El estar unidos con Jesús nos permite llevar mucho fruto, pero separados de Jesús, nada podemos hacer, nada podemos lograr. Separados de Cristo, Él está diciendo separados de mí, y estamos hablando separados de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Y está diciendo nada. ¿A qué se refiere esto con nada? Significa nada que agrade verdaderamente al Señor. Seguramente podemos hacer algunas cosas por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. Podemos alcanzar logros, levantar una estructura de éxito en nuestra vida. Pero si lo hacemos separados de Cristo, este es un fruto que no agrada a Dios. Naturalmente podemos lograr cosas, naturalmente podemos alcanzar logros, naturalmente podemos levantar una estructura material, una estructura social, una estructura en relaciones, en familia, pero si eso no nace de estar unidos bajo la voluntad de Dios, unidos ahí con Cristo, esto no va a venir a agradar a Dios. Van a ser, como dice el apóstol, obras muertas. Obras muertas. En la vida personal, cuando nosotros estamos unidos a Cristo, podemos alcanzar frutos y mucho fruto. En la vida personal, tu matrimonio, tu familia, la relación con tus hijos, tu trabajo, tus estudios, tus planes, unido a Jesús, todo eso dará mucho fruto, y fruto que no tan solamente te beneficia, te bendice a ti y a tu familia, sino mucho fruto que Dios lo ve con agrado. Porque a través de eso, de estar unido con Cristo, tú estás dando un fruto que honra a Dios.
en la vida ministerial, en la vida de servicio. El estar unido a Cristo y dar fruto, y mucho fruto, resultado de esa unidad perfecta con Él, esto hace que todo lo que hagamos en nuestro ministerio, en nuestro servicio, poniendo en práctica nuestros dones, va a ser del agrado de Dios. Mira, y quiero citar en esta hora una palabra que nos viene a retratar cómo Dios ve un servicio que obedece al estar en obediencia, bajo su voluntad, en esa unidad con Cristo. ¿O no? Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, hay una diferencia importante entre servir unidos con el Señor, y servir en una condición natural, haciendo las cosas de acuerdo a lo que yo creo que estoy haciendo. Y mira que estos hombres estaban hablando de fruto. Estaban diciendo: nosotros profetizamos. Nosotros en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mis hermanos, esta es una palabra que el Señor Jesús está manifestando. Él está reconociendo que hay hombres que pueden hacer milagros en su nombre. Está reconociendo que hay hombres que pueden profetizar en su nombre. Hay hombres que pueden hacer milagros en su nombre. Pero lo que sí dice Jesús, que si eso no nace de el estar haciendo la voluntad del Padre, no tiene valor. Y estos hombres irán a condenación. Irán a condenación. Entonces, cuando el Señor Jesús nos está hablando de estos dos tipos de personas, representadas por dos tipos de pámpano, un pámpano que da fruto y otro que no da fruto, está hablando que aquel que da fruto es aquel que está unido ahí a la persona de Jesucristo. Y el que no da fruto, no dará fruto porque no está recibiendo, no está conectado con Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos ha estado hablando de el permanecer en Él. El verso 6, el que en mí, dice, aquella persona que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús nuevamente nos está poniendo en el plano de la representación del pámpano que da fruto y el pámpano que no da fruto. Y está diciendo, la persona, el que se dice ser creyente, que en mí no permanece ahí con Cristo, dice, será echado fuera como pámpano, como ese pámpano que se corta, y una vez cortado, ya no tiene más utilidad que tan solamente que se secará, lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Aquí claramente la parábola nos habla de destrucción de todo aquello que no permanecieron en Jesús. Que no permanecieron en Jesús. Aquí la palabra nos está manifestando de que hay un futuro juicio para aquellos que
dicen ser discípulos del Señor, para aquellos que dicen ser creyentes, fieles al Señor, y no lo son, hay un juicio, y hay un juicio de fuego. Mira, en apariencia, los pámpanos son iguales. En apariencia, los pámpanos son iguales. Pero solo Dios conoce quién lleva fruto y quién no lo lleva. Y Dios los conoce. Nada hay oculto para Dios. En apariencia, todos los pámpanos son iguales. Cualquiera de nosotros se puede parar frente a una vid y al no tener el conocimiento, no podemos identificar frente a esa vid qué pámpano es el que lleva fruto y cuál es el que ha de ser cortado. Nosotros nos paramos frente a una vid y no vamos a ser capaces de distinguir entre uno y el otro pámpano. Más la experiencia y el conocimiento del labrador, del agricultor, del que cuida la vid, le permite distinguir entre uno y otro, entre el que lleva fruto y el que no lleva fruto. El Señor es el experto labrador. El Señor es el que tiene la capacidad para ver donde nosotros no vemos. El Señor es el que escudriña nuestros corazones. Y Él conoce quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son aquellos que se dicen ser y no lo son. Y no lo son. Verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, nuevamente permanecer en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es interesante lo que plantea Jesús. Es poderoso lo que plantea Jesús. Si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros, eso quiere decir que si permanecemos en Cristo, en oración, en lectura de la palabra y obediencia, en comunión con su iglesia, en una búsqueda genuina de ser dirigidos, guiados por su Santo Espíritu, vamos a permanecer en Él. Y dice, y si mis palabras permanecen en vosotros, aquellas palabras, su palabra permanece en nosotros, que lo que nosotros hablemos esté inspirado, guiado, gobernado por la palabra del Señor, que nosotros cuando nos movamos, cuando nosotros actuemos, estemos actuando en razón a la obediencia a la palabra de Dios. Dice que pedid todo lo que queréis y os será hecho. El permanecer unidos al Señor nos permite estar en una unidad de sentimiento, de pensamiento y de propósito. Cuando nosotros estamos unidos al Señor, permanecemos en esa comunión íntima con el Señor, tenemos esa unidad en sentir, en pensar y esa unidad en propósito. Por lo que nuestras oraciones serán conforme a su voluntad y al conocimiento que de Cristo tenemos. Cuanto más nuestra voluntad concuerde con la voluntad del Señor, tanto más podremos estar orando y recibiendo respuesta de acuerdo a la oración que estamos pidiendo. Cuando nosotros estamos en esa perfecta unidad con el Señor,
nosotros vamos a estar unidos en una condición de estar recibiendo del Señor todas aquellas verdades, todos aquellos propósitos, y que como somos uno en el Señor, cuando oramos de acuerdo a esos propósitos, oramos de acuerdo a esa revelación que el Señor nos está dando. Por lo tanto, nuestras oraciones, claro que van a ser contestadas, porque no vamos a pedir nada que sea ajeno a la voluntad de Dios, porque ya ahora entendemos que estamos unidos a Cristo, estamos unidos como pámpano a la vid, estamos en esa unidad de propósito con el Señor. Mis hermanos, el verso 8 nos dice: en esto he glorificado mi Padre, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado Dios, en que cada uno de nosotros lleve mucho fruto y de esa manera seamos discípulos de Jesús. Cuando los verdaderos hijos de Dios, aquellos nacidos de nuevo, aquellos perdonados, redimidos, justificados por medio del sacrificio de Jesús, aquellos que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, en nuestro actuar vamos a estar, en nuestro actuar público, vamos a estar exhibiendo nuestra semejanza con Cristo. Nuestra semejanza con Cristo. El carácter de Cristo se va a ir manifestando en nuestra vida y nuestro viejo carácter va a ir desapareciendo y se va a ir manifestando una nueva persona de acuerdo a la imagen de Cristo. Entonces, cuando eso ocurre, el Padre es glorificado. ¿Cómo esto? Porque la gente naturalmente comienza a reconocer que ha de ser un poderoso Dios aquel que cambió tu vida de una vida de un pecador, de una persona mala, una persona ruin, ¿cierto?, a una persona piadosa. Entonces, cuando la gente conoce tu antes y conoce tu después de Cristo, y tú comienzas a manifestar el carácter de Cristo en tu vida porque estás unido a Cristo y comienzan a ver esos abundantes y buenos frutos, esa gente, aunque no te lo diga, pero lo piensa íntimamente y dicen: ese Dios es poderoso porque transformó la vida de esta persona. Transformó la vida de esta persona en una vida piadosa, en una vida que da buenos frutos, abundantes frutos, y que es una vida que viene a glorificar el nombre del Señor, a poner en alto el nombre del Señor. El Señor dice: no se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino que se enciende una luz y se pone en un candelero en alto, para que sean vistos por todos, para que al ver las buenas obras de ti y de mí, que somos esa luz del mundo, al ver esas buenas obras, la gente pueda glorificar, reconocer el nombre de Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Nosotros vamos al templo y glorificamos a Dios en adoración, en alabanza, o lo puedes hacer ahí en tu casa. Pero nosotros también glorificamos a Dios
con nuestra conducta diaria. Cómo nos mostramos, cómo nos conocen los demás, cómo actuamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el colegio, en los distintos lados. Bueno, ahora no tanto porque no podemos salir, pero sí estamos encerrados en la casa y estamos ahí 24/7 encerrados en la casa, y 24/7 y multiplicado por 4, ya llevamos 4 semanas encerrados. ¿Cómo estamos dando a conocer el nombre de Cristo ahí a diario, en la intimidad de nuestro hogar? De esa manera glorificamos el nombre del Señor. Aquí nosotros hemos visto que el Señor de nosotros pide fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué frutos espera el Señor de nosotros? Los frutos que esperaba de la vid que plantó, de la vid que representaba al pueblo de Israel. Son los mismos frutos. El Señor espera de nosotros obediencia, gratitud, amor, adoración y servicio. El Señor espera que nosotros seamos obedientes a su palabra. El Señor espera de nosotros que seamos agradecidos por lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer por nosotros el día de mañana. El Señor quiere que nosotros le amemos, tengamos expresiones de amor para con Él y también para con nuestro prójimo. El Señor espera de nosotros una adoración. Dice la palabra que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor espera que nosotros también le sirvamos para que se lleven adelante todos los propósitos que Dios ha determinado para las personas. Predicar el Evangelio, llegar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Esos son los frutos que el Señor está esperando. ¿Cómo podemos dar esos frutos? Esos frutos, nos dice la palabra, Jesús nos dice, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros y su presencia permanece en nosotros, podremos no tan solamente dar fruto, más fruto, sino que mucho fruto. Mis hermanos y hermanas, amigos, que esta palabra pueda inspirarnos a anhelar, a desear, a buscar el permanecer unidos ahí con Cristo, de manera de que podamos agradar a Dios con el fruto que estamos dando, ser de bendición para nuestras propias vidas y la vida de nuestra familia, de los que están con nosotros, ser de edificación para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuando la gente nos mire, nos observe, cuando la gente te mire, te observa, puede decir, este es un verdadero hijo de Dios. Y eso trae gloria a nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre por la riqueza de tu palabra para nuestras vidas. Padre, yo en esta hora ruego que esta palabra, Señor, sea atesorada en nuestros corazones, en nuestra mente, de manera, Señor, que podamos dar fruto de acuerdo a lo que tú has revelado en nosotros a través de esta palabra. Señor, ruego que la persona del Espíritu Santo, que es el que nos convence, que es aquel que nos aconseja, que es aquel que nos habla en el entendimiento, es aquel que nos trae la revelación, Señor, nos ayude a no tan solamente tomar esta palabra, sino que vivir de acuerdo a esta palabra. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una última palabra para usted, mi amigo, que nos pueda estar escuchando, tal vez por primera vez. El Señor tiene un propósito para usted, para su vida, la vida de su familia. Y ese propósito es que usted
alcance la posición de ser un hijo de Dios. ¿Y cómo alcanza esa posición de ser hecho hijo de Dios? A través de creer y recibir a Jesucristo. Creer en su nombre, creer en su sacrificio, recibir el sacrificio que él hizo en la cruz por usted para perdón de pecado y para ser reconciliado con Dios. Si usted ha creído esta palabra y quiere recibir a Jesús en su vida, yo le invito a que ahí, en la intimidad, pueda decirle: Señor Jesús, yo necesito de ti. Yo me confieso pecador y quiero ser perdonado. Quiero ser reconciliado con Dios y llegar a ser un hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. Si usted oró así, el Espíritu Santo va a comenzar a actuar en su vida. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de estar juntos, por este tiempo de escudriñar la palabra del Señor. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves. Mientras tanto, que Dios les bendiga.